Bueno, hemos terminado con la altura y hemos terminado con la anchura. Esto terminado, bueno, pues es relativo porque siempre habrá elementos que se pueden agregar, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre, ¿cuál es la picada extrema? Pues la toma cenital, la que la cámara está directamente hacia abajo, decía Hitchcock, el punto de vista de Dios. Y el nadir es exactamente lo contrario, cuando la cámara está en el piso y está exactamente apuntando hacia arriba, ¿sí?, en un ángulo de 90 grados con respecto al piso. Entonces, bueno, sí existe cenital, sí existe nadir, sí hay mil variantes porque esto depende de la imaginación de cada uno de nosotros, ¿no? Y de ustedes como creadores. Pero finalmente, bueno, lo básico está aquí. Yo lo que recomiendo es como en las matemáticas. Sí le puedes entender, sí te queda claro, pero si no haces ejercicios, nunca vas a aprender. Y entonces aquí lo más importante es que ustedes salgan con su cámara, con su teléfono celular, con lo que tengan, y hagan ejercicios y experimenten y vean. Y si en algún momento quieren que yo vea alguna imagen, pues con muchísimo gusto me la mandan y la veo y si es posible la analizo en alguna parte de un video o les mando yo un comentario de lo que opino al respecto, ¿sí? Bien, nos quedaría pendiente la profundidad. Bueno, la profundidad es un tema muy amplio en el que se puede hablar en primer lugar de la perspectiva. Ustedes recuerdan que hablamos de el arte paleocristiano y el arte románico, que ni siquiera tenían fondos, que eran perfectamente planos. Los primitivos como el Giotto empiezan también a hacer una serie de imágenes que en algún momento pues son muy planas, no tienen esa profundidad, y la razón es que la profundidad es algo que se tiene que lograr, no es algo que se maneja por ende, o sea, no es algo que viene con sine qua non, no, con la imagen. Al revés, la imagen es plana y entonces hay que tener una serie de técnicas, una serie de instrumentos para generar esta profundidad. Uno de estos primeros instrumentos que se empezó a crear con los geómetras del Renacimiento fue la perspectiva, el famosísimo punto de fuga. Pero hay otra serie de elementos importantes como es el color, como es la iluminación. Se dice, bueno, los colores lejanos siempre tienden a colores fríos como el azul, los colores cercanos, los objetos lejanos siempre tienden a colores fríos como el azul y los objetos cercanos siempre tienden a algo más cálido porque Leonardo, toda esta gente, Batista de la Porta, todos ellos analizaron lo que era la atmósfera, o sea, qué efecto en el color da la atmósfera. Entonces, lo que está muy lejos lo vemos a través de atravesar muchísima parte de la atmósfera, y entonces siempre tiende a esos colores pues moradito, azul, colores fríos en general, y lo que está cerca pues atraviesa muy poco la atmósfera, nuestra vista o nuestro punto de vista, o en el caso de la cámara, el lente, y entonces se ve siempre un poco más cálido. Pero finalmente el color da una sensación de lejanía y de cercanía. Por ende, da profundidad. Otro elemento muy importante, aparte del color, es la iluminación. La iluminación no debe ser igual en el primer plano que en el fondo. Ustedes me están viendo ahora y en el fondo hay menos luz. Si yo y el fondo, el back, pues, estuviéramos exactamente al mismo tono, la imagen se vería planísima.
Entonces siempre hay que tratar de que nuestro fondo tenga una iluminación diferente, ¿sí? Y no solo con el manejo de luces artificiales, no solo con el manejo de lámparas, sino que de alguna manera también es el aprovechar la luz natural. Yo ahorita no estoy grabando con ninguna lámpara y estoy aprovechando un domo que está enfrente de mí, que es la escalera que baja a mi estudio, y finalmente me está dando este tono aquí y me está dando un tono menor atrás que me está separando del fondo. Está haciendo que la imagen sea un poco más profunda. Entonces, si hablamos del color, de colores fríos en la profundidad y de colores más cálidos en los primeros planos, también hablamos de iluminación, o sea, de cantidad de luz, una diferencia en la cantidad de luz. Por convención, esa diferencia siempre es mayor luz al frente y menor luz en el back. Otro elemento importante del que estábamos hablando hace unos momentos con el punto de fuga, pues es la perspectiva, ¿no? Entonces, hay una regla de la perspectiva que ya la habíamos visto un poco con la foto del maniquí con la imagen del maniquí, que decía yo, si la toman de plana, la toman de frente, es una toma muy plana. ¿Por qué? Porque toda la perspectiva de la cara, la profundidad que puedan tener los ojos, la boca con respecto a la nariz o los pómulos, todo esto se hace muchísimo más plano, se hace mucho más compacto por el ángulo. Claro, interviene la luz, intervienen muchas cosas, pero interviene la sombra sobre todo. Pero sí se aplana la imagen. Entonces, si yo fotografiara el librero que tengo atrás y me pusiera exactamente en un ángulo de 90 grados con respecto al librero, o sea, perfectamente de frente, el librero parecería mucho más plano. ¿Qué podría yo hacer para que este librero adquiriera profundidad? Pues la misma regla que habíamos visto, que es la regla de los 45 grados, angularse. Decía un querido maestro mío que lo más importante en un cartel, en una foto de cartel, pues en un póster o lo que sea, es el manejo de las diagonales. No tanto manejar los planos horizontales o verticales que son paralelos al corte del cuadro, sino manejar diagonales que cruzan, y esto va a dar muchísima profundidad. Sí podríamos empezar a hacer ejercicios, me gustaría mostrarles algo ahorita con el librero, pero finalmente hagan ustedes los ejercicios. Yo sé que se entiende, o sea, si están en una fachada de una casa, en una puerta, pues no la retraten de frente, traten de angularse. Así como es importante bajarse, subirse, ponerse a nivel, no nada más estoy parado y mido 1.70 y pues todas mis fotos son a lo que coincida con 1.70 a nivel. Lo que esté más alto será una contrapicada, y lo que esté más bajo será una picada. O sea, no se vale. Suban, bajen, muévanse. El punto de vista de la cámara debe de ser experimentado desde varios lugares, porque cada punto de vista tiene una lectura diferente, como lo vimos en la foto de Pedro Valtierra, y cada punto de vista a su vez tiene una posición política, por así decirlo, o sea, tiene una postura con respecto a lo que ustedes están diciendo, al discurso que ustedes están haciendo. Sin embargo, hay una serie de elementos técnicos específicos de la fotografía de los que no hemos hablado y que yo en este momento no quisiera abordar, porque se prestaría a confusión. Yo sé que mucha gente que está viendo este video ya tiene cierta experiencia y sabe qué es la distancia focal, qué son las diferentes distancias focales en un lente, que es un angular, que es un lente normal, que es un telefoto, que es un super telefoto. Yo sé que
ya algunos de ustedes saben lo que es ese numerito del diafragma, que es una progresión geométrica que va 1, 8, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 64, y que contra más grande sea el número, más reducido es el diámetro del diafragma, quiere decir menos luz puede pasar a través de ese diámetro. ¿Por qué? Pues porque esta progresión geométrica es un cociente de una constante que es el diámetro del lente. Todo eso lo vamos a ver de una manera mucho más puntual y mucho más detenida, y por eso ahorita no quiero mezclar todos estos elementos que dan profundidad en el lenguaje cinematográfico o en el lenguaje fotográfico, que como decíamos hace un momento es exactamente el mismo, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ir viendo técnicamente más adelante, y vamos a comprender por qué la distancia focal genera una profundidad o una planidad, pues, y por qué el diafragma también genera una profundidad en el campo, por qué la distancia a la que se toma la foto genera esto, una serie de rudimentos ya propios del lenguaje fotográfico y no solamente del lenguaje pictórico plástico, ¿ok? Vamos a ver el librero para que vean esta diferencia que les marco con la angulación o el manejar un primer plano que da una capacidad de profundidad muy grande en el cuadro. Regresamos ahorita. Bueno, ahora vemos la imagen del librero que está perfectamente plana porque el ángulo con el que la están viendo es un ángulo frontal. Yo probablemente me estoy viendo con más volumen de lo que debería verme por este ángulo tan frontal, porque estoy iluminado de un lado y del otro lado está en sombra. Entonces, ustedes ven cómo la luz, que era lo que les decía, la iluminación, también afecta en lo que es el volumen de la imagen, pero también en la profundidad de la imagen, que viene pues de la mano, porque sería la tercera dimensión, pues lo que entra y lo que sale del plano, del papel, de la foto, del sensor, que era un poco lo que veíamos con estas coordenadas esféricas, que son coordenadas en 3D. Cuando hablábamos de la luz, que teníamos que ver ese tipo de coordenadas, porque la luz viaja en tercera dimensión, no viaja en un plano, ¿ok? Bueno, entonces la luz interviene muchísimo en esta generación de volumen. Sin embargo, vemos el librero y vemos un librero plano, ¿okay? Ahora estamos tirando en un ángulo a 45 grados y ven ustedes el librero completamente diferente. Ven ese punto de fuga, ven como en esta parte las líneas que ya no son perpendiculares al plano del cuadro, las líneas van bajando. Hay un punto de fuga que está por este lugar, ¿sí? Y cuando vemos ese punto de fuga, cuando ya esas líneas, como ustedes ven, no son exactamente perpendiculares, sino que van en diagonal, vemos la profundidad. El primer plano, que sería esto sería un close-up y en profundidad de campo, pues de la parte del cuadro. En este primer plano, lo que nosotros estamos generando también es profundidad. Quiere decir, si yo tomo algún objeto, vamos a ver, este libro, y lo pongo aquí en primer plano, el primer plano me está generando también planos de profundidad. Vemos el libro y vemos, me veo yo y vemos la profundidad que hay en la locación. Ahora, no estoy hablando de si está en foco, si no está en foco, eso es otra cosa, ¿sí? Estoy hablando de profundidad. Ya, el foco lo vamos a manejar con otro elemento técnico de la cámara, que es el diafragma. Pero hasta ahorita espero que esto sea didáctico y que quede claro. Bueno, pues muchísimas gracias por llegar al final del video y recuerden, la práctica hace al maestro. Hagan fotos, hagan muchas fotos. Antes teníamos la desventaja de que hacer muchas fotos
requería de mucha película, y la película y sus procesos de revelado y de impresión eran pues sensiblemente costosos, muchísimo más costosos que hoy, porque hoy pues no te cuestan más que la memoria de tu aparato, ¿no? Antes sí teníamos que hacer varias inversiones en película, en el revelado, en el laboratorio, en el papel, en los químicos del papel, etcétera, etcétera. Ahora tenemos esa ventaja, entonces hagan cientos de fotos, experimenten y ustedes mismos vean. Y por otro lado, sí es valioso lo que decimos, sí es valioso el hecho de que hablemos técnicamente y estéticamente y psicológicamente de la altura de la cámara, como en este caso, ¿no? Que tiene un valor técnico, tiene un valor estético, porque ya decíamos que se ven los techos, que se ve el piso, si es necesario. Orson Welles, en esa famosísima película del Ciudadano Kane, es el primero que comienza a utilizar unas alturas de cámara muy extrañas hasta ese momento en el cine, las contrapicadas en donde se ven los personajes y se ven los techos de la locación, que antes no se usaba, ¿no? Simplemente porque si se filma en foro, pues no puedes ver el techo de la locación, porque el techo de la locación está lleno de la tramoya y de las lámparas, las banderas, todo tipo de herramientas técnicas, ¿no? Pero si filmas ya en locación, pues sí puedes ver el techo, pues si estás en una catedral, que era lo que decía, pues puedes ver la cúpula. Tiene un valor estético, tiene un valor técnico y también tiene un valor psicológico. Pero lo más importante, y yo trato de transmitirles pues lo poco que sé y ojalá y les sirva, pero lo más importante es que ustedes vean muchísima fotografía, vean pintura y recuerden que estamos condenados a repetir lo que vemos, pero esa condenación no siempre es negativa, o sea, pues sería negativa si ves puras porquerías, ¿no? Pero traten de ver pinturas. Si no conocen a un pintor, pues pónganse, hago así, ¿no? Porque soy de la generación pasada, ¿no? Ahora pónganse a picarle al YouTube y así era de los libros, pero pues esto ya quedó en el olvido, no sé si afortunado o desgraciadamente, pero pónganse a ver, pues, ¿no? Si tienen libros o si no, busquen en YouTube, si no los conocen, véanlos, si les puede gustar, no les puede gustar, fórmense criterios. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video.